Buen día, nosotros somos el equipo número 3 del Laboratorio de Química Orgánica. Vamos a hablar sobre el tema de técnicas de separación e identificación. Los integrantes son Mireles Ramos César Ulises, Morales Ruiz, Luis Raúl y Méndez Flores Gabriela Saray. Para comenzar, las técnicas de separación de mezclas son procesos físicos que nos permiten la separación de los componentes de una mezcla. Se consideran físicos porque en este tipo de operaciones las sustancias mantienen su identidad sin que ocurra algún cambio en las propiedades químicas de estas. Proseguiremos a mostrarles algunos de estos técnicas de separación. La filtración es un método bastante sencillo, el cual es utilizado para separar mezclas sólido-líquido. Este consiste en el uso de un material poroso para que el líquido pase, pero el sólido no. Un ejemplo cotidiano de esto sería al colar jugo de naranja para quitarle la pulpa, como lo podemos apreciar en la imagen. Ahora hablaremos de la imantación. Como bien sabemos, el magnetismo es un fenómeno físico el cual rige a los objetos por fuerzas de atracción o repulsión. Dicho método consiste en el uso de un imán, el cual nos ayudará a separar los materiales con características o propiedades magnéticas de nuestra mezcla, haciendo posible la separación. Un ejemplo simple de esto es en las mezclas hierro-azufre, donde el imán atraerá las partículas de hierro, como lo podemos apreciar en la imagen. O una aplicación sería en las rejillas magnéticas, las cuales están instaladas en las tuberías, donde su función principal será extraer las partículas metálicas que pueda contener el agua que circula a través de dichas tuberías, para así lograr o evitar que éstas tengan alguna contaminación de este tipo de materiales. La cromatografía es un método un poco más complejo, el cual consiste en el empleo de un soporte o medio absorbente, el cual hará que los componentes de la mezcla queden adheridos en la superficie del mismo. Dichos componentes arrojarán una serie de bandas coloridas, haciendo posible la identificación de los mismos de forma más visual. Esto se aprecia en la imagen de la izquierda. Dicho método se compone de dos fases, una estática y una móvil, donde la estática inicia en la aplicación de la mezcla al soporte y la móvil se dará al momento de la reacción, donde se producirán la serie de bandas coloridas y así podremos identificar los componentes de dicha mezcla. Una aplicación en la salud que podemos tener para este método es en los exámenes de orina, donde usualmente la orina puede llegar a contener residuos inusuales como sangre, sales o glucosa, y pues se usa este método para la identificación de estas sustancias y así poder hacer un examen exitoso. La decantación es un procedimiento que se utiliza para separar mezclas heterogéneas, especialmente sólido-líquido o líquido-líquido. Esto debido a la diferencia de densidades que hay entre los componentes de la mezcla, lo cual hace que la sustancia que es menos densa se ubique en la parte de arriba y la que es más densa se coloque en la parte de abajo. La mezcla de sólido a líquido se da cuando el sólido es insoluble en el líquido, adhiriéndose este al fondo del recipiente. Por otro lado, cuando es una mezcla líquido-líquido, se origina cuando estos dos no pueden ser mezclados, provocando así en algunos casos la aparición de dos capas o dos fases. Podría ser considerada como una técnica de separación de las más simples y que funciona muy bien en las mezclas que de su misma forma sean simples, como en el caso del agua y el aceite. Este proceso es ampliamente utilizado en laboratorios y diversos escenarios industriales. Es importante que no lo confundamos con la sedimentación, que ésta hace uso del efecto de la gravedad en el tiempo. En este caso, en la decantación no ocurre. Aquí básicamente la mezcla reposa lo suficiente para que la sustancia más densa descienda y pueda ser extraída a través de un embudo.
Y por mencionar algunos ejemplos en los cuales podemos observar la decantación, podríamos tener, por ejemplo, en elaboración de jugos. Por ejemplo, cuando el jugo de tamarindo o alguna otra fruta fibrosa se separa del líquido de la pulpa. También uno muy conocido es por medio de la decantación del vino, separar el licor, los residuos que puedan haberse formado en el fondo de la botella. Uno con el que estamos bastante familiarizados es la frase de agítese antes de usar, que quiere decir que muchos productos tienen estas recomendaciones o empaques debido a que el tiempo de reposo que ha ocurrido en nuestro componente provoca por la densidad que se separen ambos, creando las dos capas, y la única forma de que regrese a su forma homogénea es realizando la agitación. Podríamos considerarla como una parte opuesta a la decantación, ya que lo que hacemos es volver a integrar las dos componentes, pero ahí podemos ver un ejemplo entre la división que ocurre. La cristalización es el proceso por medio del cual se separa un componente de una solución líquida, transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales que se precipitan, dejando así al sólido como un cristal. Este proceso implica cambios de temperatura, agitación o la eliminación del disolvente, entre otros. Por este método se obtiene el azúcar, productos farmacéuticos y reactivos de laboratorio como las sales, entre otros. Este método es muy empleado en la síntesis de los compuestos orgánicos porque representa una de las últimas etapas para garantizar la pureza y la calidad del producto. La evaporación. Este es un método también físico que nos permite separar a un sólido de un líquido en una mezcla homogénea. Es importante basarnos en el punto de función del sólido y el de ebullición del líquido, y se utiliza básicamente cuando no hay un interés en el líquido que se evapora, ya que este no se recuperará y pasará a formar parte del medio. Este proceso ocurre por medio del calentamiento hasta que hierve y se transforma en vapor nuestro líquido. Como no todas las sustancias se evaporan en la misma rapidez, el sólido disuelto se obtendría en forma pura. Se considera como uno de los procesos en el que más estamos familiarizados. Algunos ejemplos de su aplicación serían los siguientes, como lo es obtener extractos del té, en la obtención de la sal marina a partir de la evaporación del agua de mar en una salina y en alimentos. Por ejemplo, con respecto a lo de la obtención de la sal marina, el agua salada se deja evaporar en un lugar denominado salinas, y al eliminarse el agua gracias a la evaporación, la sal queda disponible para su venta o consumo. También una aplicación en el área de nuestro trabajo es en el aumento en la concentración de una solución. Aquí lo que ocurre es que la solución es una sustancia sólida que se encuentra disuelta en un líquido. Si evaporamos el líquido, disminuye la cantidad de solución, por lo tanto, la concentración de nuestra sustancia sólida va a ser mayor. La destilación es un método de separación de una disolución líquida mediante evaporación y posterior condensación, sin que se produzcan cambios químicos en las sustancias que la forman. Es un método físico que se basa en las diferencias de los puntos de ebullición de las sustancias que forman la mezcla. Se producen las siguientes etapas. 1. Se calienta la disolución hasta alcanzar la temperatura de ebullición de la sustancia más volátil. 2. La sustancia volátil se evapora y sus gases se conducen a un condensador separado. 3. En el condensador se enfrían los vapores de la sustancia más volátil, volviendo a su estado líquido. 4. En el recipiente inicial permanece la sustancia menos volátil, purificada. De ejemplos, en los perfumes, se emplea la destilación con vapor de arrastre en la industria de la perfumería, mediante el hervor de agua y ciertos tipos de flores conservadas, de manera de obtener un gas prendado del olor que, al condensarse, pueden ser empleados como líquidos de base en perfumes. Y la otra serían nuestras bebidas alcohólicas. Es posible destilar el fermento de frutas u otros productos naturales. Por ejemplo, en un alambique, se hierve el fermento a unos 80 grados centígrados, la temperatura de ebullición del alcohol, y así se le separa el agua que permanece en el recipiente. Una mezcla se puede separar girándola muy rápidamente. A este método se le llama centrifugación. La centrifugación es un método que permite separar sólidos de líquidos o líquidos de diferentes densidades mediante la utilización de una centrífuga de laboratorio. La centrífuga obliga a una mezcla a experimentar un movimiento rotatorio con una fuerza de mayor intensidad que la fuerza gravitacional.
provocando la sedimentación del sólido o de las partículas de mayor densidad. Este es uno de los principios en los que se basa la densidad. Todas las partículas, por poseer masa, se ven afectadas por cualquier fuerza. La centrifugación impone, gracias a la aceleración centrífuga, un efecto parecido al gravitacional. Las partículas experimentan una aceleración que se les obliga a sedimentarse. Y como ejemplos en nuestro método de centrifugación serían los lavarropa, industria láctea, que se usa en la leche para ensinizar su contenido de agua y de lípidos, pues estos últimos son empleados para elaborar mantequilla o a partir de remanente de la leche desnatada. Algunos otros son automóviles en una curva, obtención de enzimas, separación de ADN, alimentos para celíacos, pruebas sanguíneas, aceleración de sedimentación, limpieza de látex, secado de sólidos, entre algunas otras.